Crónicas del Escoutismo. Episodio 4. El nacimiento de una idea. Hay ideas que aparecen en silencio, pero que terminan cambiando el mundo. Cuando Robert Baden-Powell volvió de la guerra, no regresó siendo el mismo. Había visto el miedo, el caos y lo peor del ser humano, pero también había visto algo más. Había visto a jóvenes asumir responsabilidades reales, actuar con valentía y demostrar que, cuando se les daba confianza, respondían. Esa idea no lo dejó en paz. De vuelta en Inglaterra, su nombre ya era conocido en cada rincón del Imperio Británico y la sociedad lo consideraba un héroe nacional indiscutible tras defender Mafeking durante 217 días. Sin embargo, mientras la gente lo aclamaba en las calles y los periódicos imprimían su rostro, él no estaba pensando en el reconocimiento ni en las medallas, sino en algo mucho más profundo. Se preguntó qué pasaría si todo lo que había aprendido en la guerra se pudiera enseñar en tiempos de paz, no en aulas rígidas, no con castigos severos ni con órdenes constantes, sino a través de la aventura y la experiencia directa en la naturaleza. Había entendido algo clave que la educación de la época ignoraba por completo. Los jóvenes no aprenden escuchando discursos aburridos, aprenden haciendo. Al regresar a su tierra natal, Baden-Powell descubrió algo que lo dejó completamente asombrado. Un pequeño manual técnico que había escrito originalmente para soldados de caballería, titulado Aids to Scouting, Ayudas para el Escultismo, se había convertido en un inesperado éxito de ventas entre el público civil. Para su sorpresa, miles de maestros, directores de escuelas y, sobre todo, miles de niños y jóvenes de todo el país lo estaban comprando de forma masiva. Los chicos no lo usaban para prepararse para la guerra, sino que utilizaban los ejercicios de rastreo, observación, orientación y supervivencia para jugar en los parques, crear sus propias patrullas secretas y explorar los bosques locales. Baden-Powell vio en este fenómeno una señal del destino y una oportunidad única. Se dio cuenta de que los jóvenes británicos de las grandes ciudades industriales, atrapados en la rutina y la falta de propósitos, tenían un deseo ferviente de aventura, una necesidad innata de conectar con el aire libre y de formar parte de algo más grande que ellos mismos. Fue en ese preciso instante cuando decidió que debía adaptar sus conocimientos militares para construir algo completamente nuevo y constructivo. Tomó todo lo que sabía sobre la observación del entorno, la vida de campamento, la lectura de mapas y el trabajo en equipo, y empezó a transformarlo de forma meticulosa en un sistema educativo revolucionario. Pero tenía claro que no debía ser solo una guía técnica de supervivencia, tenía que ser una forma de ver el mundo, una escuela de carácter para formar buenos ciudadanos. Creó un método donde el error no era un motivo de castigo o humillación, sino el paso previo hacia el aprendizaje, donde la disciplina no venía de la imposición o del miedo a la autoridad, sino del compromiso mutuo y el honor, y donde liderar no significaba mandar con tiranía, sino inspirar a otros a dar lo mejor de sí mismos. Sin embargo, existía un problema evidente. Todo esto, por más hermoso que sonara en papel, era solo una teoría abstracta, y las ideas revolucionarias necesitan ser probadas antes de ser presentadas al mundo. Sabía que los pedagogos tradicionales y los militares de escritorio dudarían de sus métodos basados en dar libertad y confianza a los adolescentes. Así que tomó una decisión audaz que cambiaría el rumbo de la historia. Decidió que no escribiría un libro definitivo de inmediato ni daría grandes discursos en Londres. Primero lo probaría en la vida real, con jóvenes de carne y hueso, en un entorno completamente aislado, lejos del ruido de las ciudades y sin ninguna distracción externa. Sería un experimento sociológico sin precedentes en la época. Reuniría un grupo selecto de poco más de 20 chicos de clases sociales totalmente opuestas, mezclando a hijos de familias ricas de colegios privados con jóvenes trabajadores de los barrios más humildes de la clase obrera, para demostrar que bajo el espíritu del campamento todos eran iguales. El escenario elegido para este ensayo general fue una isla. La misma idea de autonomía y valor que había nacido bajo las balas en la guerra estaba a punto de tomar forma definitiva, pero esta vez en un contexto completamente diferente. En este nuevo escenario no habría enemigos que combatir ni armas que disparar. Solo habría naturaleza virgen, desafíos físicos, noches bajo las estrellas y un aprendizaje constante. Lo que Baden-Powell estaba por crear no era un simple entrenamiento premilitar, sino un movimiento global basado en la confianza en el potencial de la juventud, en la responsabilidad compartida y en el crecimiento personal diario. Faltaba el paso definitivo, llevar la teoría a la práctica. Eso ocurriría en un rincón específico de la costa sur de Inglaterra, la isla de Brownsea, un pequeño pedazo de tierra que en ese momento no significaba absolutamente nada para el mapa mundial, pero que muy pronto se convertiría en el punto de partida de un fenómeno enorme. Porque ahí, entre los pinos y frente al mar, todo iba a comenzar.
No como una simple teoría de escritorio, sino como el nacimiento real de una idea que transformaría la vida de millones de personas a lo largo de las generaciones. Esa apasionante aventura es la que estás a punto de descubrir en el siguiente episodio de nuestro canal. Si querés saber con lujo de detalles qué pasó en esos días históricos en la isla, cómo se organizaron las primeras patrullas y cómo un simple campamento de verano de 1907 se transformó en el movimiento juvenil más grande del planeta, suscríbete ahora mismo a Crónicas del Scoutismo. Porque lo que viene no es solo historia antigua, es el inicio de nuestra propia hermandad. Siempre listo.